Bienvenidos a esta exploración de un texto que sacudió los cimientos de la biología. Fragmentos de El origen de las especies, de Charles Darwin, publicado allá por 1859. Usamos la traducción de Antonio de Zulueta. Exacto. Y es que el propio Darwin llamó a esto el misterio de los misterios, ¿no? El cómo surgieron todas las formas de vida. Sí, un libro que fue la culminación de muchísimos años de trabajo. Más de 20, creo. Así es. Todo inspirado por sus viajes en el Beagle, recuerdas, especialmente lo que vio en Sudamérica. Acumuló una cantidad de datos impresionante antes de animarse a publicar. Y hasta tuvo un empujoncito, ¿no? Porque Alfred Russel Wallace llegó a ideas muy parecidas. Precisamente. Eso como que lo apuró a presentar su teoría completa. Bueno, y nuestra misión hoy es destilar un poco la esencia de esas ideas tan revolucionarias. Vamos a hablar de la variación en casa y en la naturaleza. ¿Ah? De la lucha constante por existir y, claro, del mecanismo clave, la selección natural, el corazón de su propuesta. Exacto. Así que, listos, vamos a desentrañar esto. Adelante. Darwin empieza de una forma muy inteligente, diría yo. No se va a los fósiles de inmediato. No, para nada. Empieza con algo cercano. Claro, con lo que la gente veía. Los animales domésticos, las plantas cultivadas. Y nota algo curioso. ¿Qué cosa? Que dentro de una misma variedad doméstica, los individuos suelen ser más diferentes entre sí que los individuos de una especie salvaje. O sea, un perro caniche puede ser muy distinto de otro caniche. Ajá. Y él sugiere una razón para eso, ¿no? Sí, dice que quizá es porque viven en condiciones menos uniformes que en la naturaleza, tal vez hasta por exceso de comida, como decía Andrew Knight. Y lo importante de esto es que demuestra la plasticidad de los seres vivos, o sea, su capacidad de cambiar. Claro, de ser moldeados. Y una vez que algo empieza a variar, parece que sigue variando. Piensa en los perros, siguen surgiendo razas. Exacto. Y no toda la variación viene de la reproducción sexual. Ah, ¿es verdad? Mencionan las variaciones de brotes. ¿Cómo era eso? Bueno, que una sola yema en una planta de repente puede dar una característica nueva, como un duraznero que ¡pum!, saca una rama de nectarinas. Increíble. Y su conclusión ahí es fascinante. Dice que, aunque el ambiente puede provocar el cambio, ¿Sí? es la naturaleza misma del organismo la que determina qué tipo de cambio surge. Como que el ambiente es la chispa, pero el organismo es el combustible. Me gusta esa analogía. Y luego está lo del uso y desuso. Claro, cómo el comportamiento afecta la forma. El ejemplo del pato doméstico es genial. Los huesos del ala más ligeros, los de la pata más pesados que en el pato salvaje. Porque vuela menos y camina más. Simple. O las ubres de las vacas lecheras, más grandes. O las orejas caídas de muchos animales domésticos que quizás ya no necesitan estar tan alertas. Exacto. Y junto a eso introduce la variación correlativa. ¿Qué significa eso? Que un cambio en una parte puede traer cambios en otras partes, a veces de formas que no te esperas. Ah, ¿como lo de los gatos blancos de ojos azules que suelen ser sordos? Ese es un ejemplo clásico que él menciona, ¿sí? O el de los cerdos negros de Virginia. Fíjate, comían una planta que era tóxica para otros cerdos, pero no para ellos. ¿Y qué tenía que ver el color? Aparentemente nada. Pero su color negro estaba correlacionado con la resistencia a esa toxina. O sea, la selección, incluso la humana al criarlos, favorecía el color negro por esa resistencia oculta. Entiendo. Y con todo esto, Darwin empieza a demoler la idea de que cada raza doméstica viene de un ancestro salvaje distinto, ¿no? Exactamente. Dice, imagínense, 20 especies de vacas salvajes solo en Europa. Suena como mucho. Y ahí es donde entran las palomas, su gran ejemplo. Sí, su experimento estrella, podríamos decir. Demuestra que todas esas razas tan distintas, la mensajera, la buchona, la colipavo, hay muchísimas, probablemente descienden de una sola, la paloma bravía, la columba livia. ¿Y la prueba clave? La reversión. Cuando cruzas razas distintas que no son azules, los hijos mestizos tienden a recuperar el color y las marcas de la paloma salvaje ancestral. Ajá, y eso sería muy raro si cada raza viniera de una especie diferente, ¿te das cuenta? Claro, y aquí conecta todo de forma brillante. Los criadores, dice, como ven las diferencias de ahora, creen que sus razas siempre fueron distintas.
Ignoran la suma de pequeños cambios a lo largo del tiempo. Ojo, esto es una lección para los naturalistas que dudan que las especies salvajes puedan venir de otras. Es que ese es el punto central. Si nosotros, los humanos, podemos hacer esto en relativamente poco tiempo, Sí. ¿qué no podrá hacer la naturaleza con millones de años? Entonces, la clave de los criadores es la selección acumulativa. Exacto. La naturaleza da las variaciones y el humano elige cuáles acumular, y distingue dos tipos de selección humana. A ver, la metódica, que es cuando tienes un objetivo claro. Quiero perros más rápidos o vacas con más leche. Ok, esa es la obvia. Pero luego está la que él considera más potente, a largo plazo. La selección inconsciente. ¿Inconsciente? ¿Cómo es eso? Simplemente. Cada persona trata de quedarse con los mejores animales que tiene. El mejor perro cazador, la oveja con mejor lana, sin pensar en cambiar la raza para siempre. Ah, claro, solo quieres lo mejor para ti en ese momento. Exacto. Pero si mucha gente hace eso, siglo tras siglo, la raza va cambiando lentamente. Piensa en cómo eran algunos perros hace 100 años y cómo son ahora. ¿Es verdad? Y cómo esta selección inconsciente se fija más en lo de afuera, en lo visible. Sí. Explica por qué las razas domésticas a menudo son súper diferentes por fuera, pero por dentro, en su anatomía, no tanto. Tiene lógica. ¿Y qué ayuda a que esta selección humana funcione? Bueno, primero, que haya variación para elegir. Fundamental. Segundo, el número. Cuantos más animales o plantas tengas, más chances de que aparezca algo útil. Claro, más boletos de lotería. Algo así. Por eso cita a un tal Marshall, que decía que las ovejas de los campesinos pobres, que tenían poquitas, nunca podían mejorarse. Entiendo. Y tercero, Que le demos importancia, que nos fijemos en las pequeñas diferencias. El ejemplo de la fresa es perfecto. la fresa. Sí, siempre varió, pero solo cuando los jardineros empezaron a prestar atención y a seleccionar las plantitas con frutos un poquito más grandes o dulces, ¡boom!, surgieron las variedades espectaculares que comemos hoy. Qué buen ejemplo. Bueno, ya vimos la variación y selección en casa. ¿Cómo pasamos a la naturaleza? Darwin argumenta que en la naturaleza pasa, bueno, algo parecido. También hay variación constante, aunque quizá no sea tan obvia a primera vista. Y menciona la dificultad de los expertos para ponerse de acuerdo, ¿no? Exacto. Esto es una variación individual, o ya es una variedad, o es una especie nueva. Cita estudios de la época sobre plantas británicas. Cientos de formas que unos llamaban variedad y otros especie. Y esa falta de líneas claras, eso es clave para él. Fundamental, porque sugiere que no hay saltos, sino un continuo. Las diferencias individuales se van haciendo más grandes, forman variedades, y algunas de esas variedades se separan tanto que, bueno, se convierten en nuevas especies. Por eso dice que las diferencias individuales son de la mayor importancia. Entiendo. ¿Y qué especies varían más? Observa que tienden a ser las más comunes, las que viven en áreas más grandes, las que pertenecen a géneros con muchas especies. Y esto nos lleva de cabeza a la lucha por la existencia. Suena intenso, y lo es, pero en un sentido biológico. Darwin parte de algo simple. Todos los organismos tienden a multiplicarse geométricamente, o sea, muy rápido. Rapidísimo. Si no hubiera nada que los frene, el planeta se llenaría enseguida. Pone el ejemplo de los elefantes, que se reproducen lento. ¿Sí? Pero aún así, si todas sus crías sobrevivieran y se reprodujeran, en unos siglos habría millones. Pero claro, eso no ocurre. ¿Qué lo impide? Una red complejísima de factores. Mueren muchísimos, sobre todo de jóvenes. Huevos, semillas, crías. ¿Por qué? Por el clima, los depredadores, enfermedades, pero sobre todo, dice Darwin, por la competencia. La competencia con otros seres vivos. Exacto. Hizo un experimento en un pedacito de césped. Contó cientos de plantitas que nacieron. Ajá. Y al final solo sobrevivieron unas pocas. Tuvieron que luchar contra las otras plantas por luz, por espacio, por nutrientes. Y además contra los insectos, caracoles. Una batalla campal en el jardín. Básicamente. E incluso el clima, dice él, a menudo actúa indirectamente. ¿Cómo es eso? Un invierno muy frío, por ejemplo.
Quizá no mata al pájaro directamente, pero sí reduce los insectos que come. Ah, entonces hay menos comida y más competencia por ella. Exacto. O lo debilita y lo hace presa fácil. Y la competencia es peor entre los que más se parecen, ¿Por qué? porque necesitan los mismos recursos. Especies del mismo género o variedades de la misma especie compiten más fuerte entre sí. Da ejemplos. Una golondrina que desplaza a otra, una rata invasora que acaba con la local. Entiendo. Y toda esta lucha, esta presión constante, es el escenario perfecto para que aparece una variación que le da a un individuo una pequeña ventaja. No sé, ser un poquito más rápido, resistir mejor el frío, camuflarse mejor. Sí, ese individuo tendrá más chances de sobrevivir y dejar hijos. Y si la variación se hereda, sus hijos también tendrán esa ventaja. Es como la selección del criador, pero hecha por la naturaleza misma. Justamente, la naturaleza no crea la variación, pero la selecciona, la preserva, la acumula, generación tras generación. Va modelando a los organismos para que encajen mejor en su ambiente. Y si el ambiente cambia, la selección natural tiene más trabajo. Favorecerá a los que tengan variaciones que les sirvan para el nuevo escenario. Y no olvides la variación correlativa. Al seleccionar una cosa, indirectamente se puede estar modificando otra. Darwin también habla mucho del cruzamiento entre individuos. ¿Por qué le da tanta importancia? Porque el cruce mezcla las características, mantiene la variabilidad en la población. Y esa variabilidad es la materia prima sobre la que actúa la selección. Claro, si todos fueran idénticos, no habría nada que seleccionar. Exacto. Él cree que incluso en los hermafroditas, cruzarse de vez en cuando con otro es casi una ley. Por eso tantas flores tienen adaptaciones increíbles para atraer insectos que lleven el polen de una a otra. El ejemplo del trébol y la abeja es muy bueno. ¿Sí? Una pequeña diferencia en el largo de la flor puede hacer que solo cierto tipo de abeja la pueda polinizar, y eso crea una presión selectiva que puede llevar a que la flor y la abeja evolucionen juntas. Coevolución. Y junto a la selección está la divergencia de caracteres. ¿Qué es eso? Es la idea de que la selección no solo adapta, sino que también tiende a hacer que los descendientes de un mismo ancestro se vuelvan cada vez más diferentes entre sí. ¿Por qué? Porque la diversidad permite explotar mejor los recursos. Si todos comieran exactamente lo mismo, la competencia sería brutal. Si unos se especializan en una cosa y otros en otra, caben más. Ah, como en su césped, que había muchas plantas distintas conviviendo. Justo, más diversidad permite que haya más vida en total. Y este principio de divergencia, sumado a que las formas intermedias o menos adaptadas se extinguen, Sí, te explica por qué la vida se organiza como un árbol, con ramas que se van dividiendo. especies dentro de géneros, géneros en familias, la clasificación natural. Exacto. Es el gran árbol de la vida. Las ramas vivas son la diversidad actual, todas conectadas a un tronco común, y con muchas ramas secas, que son las extinciones. Una imagen potente. Pero, a ver, ¿la selección siempre lleva a organismos más complejos o mejores? No necesariamente. La selección favorece lo que funciona ahí y ahora. Una bacteria simple puede estar perfectamente adaptada a su ambiente y seguir existiendo miles de millones de años. O sea, no hay una dirección única hacia la complejidad. Puede haber una tendencia en algunos linajes, pero siempre habrá distintos niveles de organización coexistiendo. Tenemos bacterias, peces, mamíferos, todos exitosos a su manera. Claro. Y Darwin sabía que le iban a llover críticas. Una obvia era, si todo es gradual, ¿dónde están todas las formas intermedias? ¿Por qué no vemos un lío de seres a medio camino? Sí, él anticipa eso y da dos respuestas principales. Primero, que la misma selección natural tiende a eliminar esas formas intermedias, porque suelen ser menos eficientes que las especializadas. Ok, como que se favorecen los extremos. Algo así. Y segundo, y muy importante, el registro fósil es un desastre. Es súper incompleto. Faltan millones de años, la mayoría de los seres no se fosilizan, o sea que no las veamos no significa que no existieron. Exacto. Otra objeción fuerte era la de los órganos complejos. El ojo, por ejemplo. ¿Cómo pudo algo tan perfecto salir de pequeños cambios al azar? Parece difícil de imaginar.
Darwin lo aborda mostrando que en la naturaleza actual ya existe una escalera de complejidad, desde manchas sensibles a la luz en animales muy simples, Ajá. hasta ojos cada vez más sofisticados. Argumenta que cualquier pasito, cualquier mejora mínima, un nervio un poco más sensible, una capa de células un poquito más transparente, ya daría una ventaja. Y la selección la favorecería. Claro, no es como inventar un telescopio de golpe, sino ir acumulando pequeñas mejoras útiles. Además, ojos complejos evolucionaron varias veces por separado, como en los pulpos y en nosotros. ¿Y qué pasa con las estructuras cuando recién empiezan a formarse? La objeción de Mivart. ¿De qué sirve medio ala? O cosas que parecen inútiles al principio. Darwin responde con muchos ejemplos. Para la jirafa, un cuello apenas un poquito más largo ya le daría una ventaja para comer o vigilar. Un insecto que se parece un poquito a una hoja, aunque el mimetismo no sea perfecto, ya tiene alguna chance más de que no se lo coman. O sea, la ventaja puede ser gradual. Exacto. Muestra cómo estructuras muy complejas como las mandíbulas de las hormigas obreras o las celdillas perfectas de las abejas pudieron evolucionar paso a paso desde cosas más simples. Incluso se mete con los instintos que parecen tan fijos. Sí, argumenta que los instintos también varían, se heredan y pueden ser modificados por selección y por el hábito. Desde el perro que instintivamente muestra a la presa, ¿Sí? hasta el cuclillo que pone huevos en nido ajeno, o las hormigas que esclavizan a otras. Busca explicar cómo pudieron surgir esos comportamientos paso a paso. Y el caso de las hormigas obreras, que son estériles y no se reproducen, parecía un problemón para su teoría. Claro, porque si no dejan descendencia, ¿cómo se seleccionan sus rasgos? Darwin lo resuelve pensando en selección a nivel de la familia o la colonia. ¿Cómo? Las colonias cuyas reinas producían obreras con modificaciones útiles, más trabajadoras, mejores defensoras, prosperaban más y dejaban más descendencia, más reinas y machos. Así, indirectamente, se seleccionaban los rasgos de las obreras estériles. Qué astuto. Bueno, entonces después de toda esta argumentación, la variación, la lucha, la selección, las objeciones, ¿cuál es la gran conclusión? Que la enorme diversidad de la vida que vemos no viene de creaciones separadas, sino de un proceso continuo. Un proceso de descendencia con modificación a partir de ancestros comunes. Y los motores son la variación, la herencia, la lucha por existir y la selección natural. Esos son los pilares. Y lo increíble es cómo esta idea unifica cosas que antes parecían desconectadas. ¿Cómo qué? Bueno, la cría de animales, ¿por qué clasificamos a los seres vivos en grupos dentro de otros grupos? Resulta que la clasificación refleja el parentesco. La morfología. Claro, las estructuras homólogas. ¿Por qué nuestro brazo, el ala de un murciélago y la aleta de una ballena tienen los mismos huesos básicos, aunque sirvan para cosas distintas? Porque venimos de un ancestro común. La embriología también, ¿no? Los embriones parecidos. Exacto. Embriones de animales muy diferentes que al principio son casi iguales. Y los órganos rudimentarios, esas partes que ya no usamos, pero que están ahí, como un eco del pasado evolutivo. ¿Todo empieza a encajar? Sí, Darwin reconoce que quedan misterios, obvio, como el origen mismo de la vida, pero dice que su teoría explica muchísimo mejor el conjunto de los hechos que la idea de creaciones separadas. Y termina con esa imagen tan poética casi. La del gran árbol de la vida. Con sus ramas vivas y muertas, cubriendo la tierra con sus hermosas ramificaciones, siempre en nueva división. ¿Y esa frase final? A ver, recórdala. Hay grandeza en esta concepción de la vida, que mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravitación, se han desarrollado y se están desarrollando a partir de un principio tan sencillo, infinidad de formas las más bellas y portentosas. Uf, es potente. Y nos deja pensando, ¿no? Si toda la vida, nosotros incluidos, estamos conectados por esta red de descendencia moldeada por procesos naturales durante eones, ¿cómo cambia eso nuestra visión de nuestro lugar en el mundo? Exacto. ¿Y qué nuevas preguntas nos surgen sobre cómo la vida sigue cambiando y adaptándose hoy mismo a nuestro alrededor? Una reflexión que sigue totalmente vigente.